La Guerra de Reforma, por Isabel Díaz González. La Guerra de Reforma comprende el periodo histórico que abarca de 1857 a 1861. Sin embargo, las leyes de reforma se consolidan con el triunfo liberal de Juárez en 1867. Cuando México pierde la guerra contra Estados Unidos, el país entra en una crisis financiera y política. Dos grupos con diferentes intereses se disputaban la dirección que debería seguir el país. El grupo de los conservadores proponía establecer nuevamente una monarquía, apegada a los principios institucionales heredados de la colonia. La Iglesia Católica y el Ejército debían seguir con las mismas funciones que realizaron en el pasado, de igual manera los grupos privilegiados en el poder. El grupo de los liberales tenía la idea de eliminar el orden colonial y establecer un Estado moderno, teniendo como referencia el modelo estadounidense. Los liberales Juan Nepomuceno Álvarez e Ignacio Comonfort proclamaron el Plan de Ayutla en 1854, rebelándose en contra del gobierno dictatorial de Antonio López de Santana. Santana huyó del país en octubre de 1855 y la Junta de Representantes Estatales eligió a Juan N. Álvarez como presidente provisional. Liberales puros se integraron al gabinete: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Durante el gobierno de Juan Álvarez se promulga la Ley Juárez, que suprimía los fueros militares y eclesiásticos, posibilitando así la igualdad civil ante la ley. En diciembre de 1855, Juan Álvarez renuncia y entrega la presidencia a Ignacio Comonfort y promulga las leyes de reforma, que llevaban los nombres de los ministros que las impulsaron. Ley Lerdo, que obligaba a las corporaciones religiosas y civiles a vender el mayor número de sus propiedades con el propósito de generar riquezas a través de fuentes de trabajo, beneficiando de esta manera la hacienda pública. La Ley Iglesias estableció que los servicios religiosos fueran de carácter gratuito, con el propósito de que los pobres no se endeudaran. La Ley Juárez, la Ley Iglesias y la Ley Lerdo se incorporaron a una nueva constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1857. Benito Juárez fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ante estas acciones, el Papa Pío IX condenó las leyes de reforma y apoyó a los conservadores para instaurar una monarquía extranjera que gobernara México. El general Félix María Zuluaga y el ejército conservador se levantaron en armas, a través del Plan de Tacubaya, en diciembre de 1857. El Plan de Tacubaya decretaba que el presidente Comonfort podía continuar en su mandato, siempre y cuando pacificara al país y convocara un congreso extraordinario para redactar una nueva constitución. Comonfort ordenó encarcelar a Benito Juárez, sin lograr mantener una política conciliadora. En enero de 1858, los conservadores desconocen a Comonfort y nombran como nuevo presidente a Félix María Zuluaga. Miguel Miramón se convirtió en jefe del ejército conservador y obtuvo grandes victorias frente al ejército liberal. Comonfort firma un armisticio y sale del país, liberando antes a Benito Juárez, quien se convierte legalmente en el presidente de México. Ante la crisis financiera, el presidente Benito Juárez decide suspender los pagos de la deuda externa que tenía México con Inglaterra, España y Francia en 1861. Para 1862, las tropas de estas potencias invaden México. Ante esta situación, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, convence a Inglaterra y a España que solo es una suspensión de pagos temporal y sus tropas abandonan el país. Sin embargo, el emperador francés Napoleón III tenía planes de establecer una monarquía en México. Así el ejército francés avanzó desde la costa hasta la Ciudad de México. Los conservadores ven la oportunidad de establecer una monarquía que suprimiera la nueva constitución. Con este propósito, reúnen una comisión para viajar a Europa y convencer al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo para aceptar la corona de México.
argumentando que el pueblo mexicano deseaba establecer una monarquía que conservara los valores religiosos. Maximiliano acepta la invitación de gobernar un país que hasta el momento era desconocido para él, expresando que trataría de establecer el orden y las instituciones. De esta forma, Maximiliano, al ser oficialmente el emperador de México, firmó el Tratado de Miramar, donde se comprometía a pagar la deuda de México y Napoleón III daría su apoyo al nuevo monarca. Juárez, por su parte, abandona la capital de México en mayo de 1863 y lleva su gobierno al norte de la República. Maximiliano, en alta mar, le escribe a Juárez, invitándolo a colaborar en su nuevo gobierno. El 28 de abril de 1864, Maximiliano y Carlota llegan al puerto de Veracruz. La realidad que observó Maximiliano es muy distinta a la planteada por los conservadores. Encuentra un país sin recursos económicos, sumergido en una guerra interna, sin carreteras, ni un sistema ferroviario bien establecido. Maximiliano tenía ideas liberales. A menudo montaba a caballo y recorría los campos trabajados por indígenas, observando la miseria de aquellas regiones. Buscó la alianza con el grupo liberal y se decidió a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que laboraban como peones en haciendas. Estableció una fiscalía especializada de asuntos indígenas y una ley de trabajadores del campo para la defensa de sus tierras. Maximiliano estaba a favor de la superación de los asuntos del Estado y la Iglesia. Pretendía establecer una monarquía ilustrada que tuviera representantes del pueblo en el Parlamento. Juárez responde la carta de Maximiliano desde Monterrey en marzo de 1864, rechazando la propuesta para integrarse a su gabinete. El ejército francés ocupó un tercio del territorio mexicano y la crisis financiera se agudizó. Los liberales se reorganizan y reconquistaron los territorios dominados, con apoyo financiero estadounidense. En 1865, Napoleón III le escribe a Maximiliano para enterarlo de la guerra contra Prusia y ordena que las tropas francesas salgan inmediatamente de México. Maximiliano, quedando solo, tenía la opción de abdicar el trono. Querétaro quedaba como una de las pocas regiones fieles al emperador. Maximiliano viajó a un convento que fue la última sede conservadora. A pesar de que tiene oportunidad de huir, no lo hace. El 15 de mayo de 1867 es tomado Querétaro por los liberales y es capturado Maximiliano. En el Teatro de Querétaro fueron juzgados los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía junto con Maximiliano, quien al encontrarse enfermo no puede estar presente en el juicio. La sentencia del juicio fue la pena de muerte por un pelotón de fusilamiento. Algunas apelaciones diplomáticas retrasaron la ejecución unos días, pero la sentencia se cumple el 19 de junio de 1867, cuando Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. Con la derrota del Segundo Imperio, Juárez entra triunfante el 15 de julio de 1867 a la Ciudad de México para iniciar la reconstrucción del país.